Hola, buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este seminario. Es un seminario que forma parte del plan de trabajo del año 2024 y que se incorpora también en el año 2025. La idea de este seminario es informar sobre las nuevas convocatorias de Horizonte Europa relacionadas con los valles regionales de innovación y también conocer cómo está sucediendo, cómo está transcurriendo la experiencia de los proyectos financiados en estas convocatorias en el año anterior, en el año pasado. Como sabéis, en la anterior convocatoria España tuvo unos muy buenos resultados con una coordinación de 3 proyectos y participación en otros 2. Los 3 proyectos coordinados por España están impulsados por Cataluña, por la Comunidad de Madrid y por la Comunidad Foral de Navarra, y de ello vamos a hablar en la segunda parte de la sesión de hoy. No, yo no quiero tomar aquí mucho tiempo, así es que voy a ir cediendo la palabra. En primer lugar va a intervenir Luis Guerra, que entiendo que le conocéis todos. Es el delegado español y el punto nacional de contacto del acelerador EID y los ecosistemas europeos de innovación de CEDETI, y él va a ser la persona que nos va, ya tenéis ahí el orden, el programa de la sesión de hoy. Él nos va a hablar de las convocatorias del subprograma de ecosistemas europeos de innovación de Horizonte Europa. Y por otra parte, después intervendrá Anselmo Sosa, NCP Widening, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? Que nos informará sobre el subprograma Guaidera, que también de Horizonte Europa. Después de estas 2 intervenciones, os hago ya el planteamiento todo seguido para que tengamos una visión global de la sesión. Después de estas 2 intervenciones en las que se van a presentar las convocatorias de este año, intervendrán los responsables de los programas de los programas que se están coordinando del año anterior, ¿vale? De manera que intervendrá María Cejas de Biocat en relación con el proyecto Precisue, Delia Sola del Gobierno de Navarra del proyecto ECIP y Jesús Rojo de Madrid +D del proyecto BRIC Circular, ¿vale? Entonces, no tengo nada más que decir. Bueno, sí, habrá una intervención de todos ellos en torno a 10 minutos y después, al final de la sesión de hoy, en torno a prácticamente a las 12, tendremos una mesa redonda muy cortita de 20 minutitos en las que lanzaremos algunas preguntas clave que nos orienten a nosotros y fundamentalmente a aquellos de vosotros que vayáis o que estéis diseñando ya vuestra participación en los programas de este año, ¿vale? Así es que, sin más intervención por mi parte, le doy la palabra a Luis Guerra. Luis, cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la introducción y por la situación y el contexto de esta jornada. Como espero que podáis ver mi presentación compartida, y la idea es integrar a Anselmo conmigo en la presentación porque, como veréis ahora, pues la convocatoria que va a haber de Regional Innovation Valleys en el entorno de ecosistemas europeos de innovación pues va a tener prácticamente una convocatoria espejo en el programa de trabajo de Widening, ¿no?, para este año 2025. Así que eso es un poco la idea de esta presentación, intentar contaros un poco el contexto de esta convocatoria y de estas convocatorias, tanto a pasado como a futuro. Como bien ha comentado antes Cristina, contamos aquí con los 3 coordinadores de la última convocatoria, con lo cual nos van a poder decir los detalles de la realidad de estas convocatorias desde el punto de vista práctico. Luego entraremos un poquito más en detalle, después de ver el contexto, el detalle de la convocatoria, qué se pide de la convocatoria, qué elementos son fundamentales y cómo hay que prepararla si estáis en esa situación. Y finalmente una serie de elementos que consideramos que son críticos a la hora de tener éxito en estas convocatorias.
asumiendo que no son convocatorias excesivamente competitivas, sí son convocatorias un poquito complejas de montar. Con lo cual, un poco en base a la experiencia de estos proyectos y de lo que hemos visto en la convocatoria anterior 2023, pues bueno, una serie de elementos que os recomendamos que tengáis en cuenta a la hora de preparar las propuestas, ¿vale? Con lo cual, empezamos. Te has A muteado, alguien. Sandra. Vale, Vale. ahora es que alguien me ha silenciado. Entonces, como os decía, la primera parte del contexto es importante porque es la segunda convocatoria de este instrumento. Y el instrumento es un instrumento CoFund. Es un instrumento, si queréis, un poquito especial dentro de Horizonte Europa. Va financiado al 50%. Y la primera ronda de proyectos, pues bueno, fue en Q3 en 2023. Fueron la convocatoria y los resultados en el primer semestre del 2024. Como bien ha dicho antes Carmen, hay 5 proyectos ganadores de esa primera convocatoria. Esto ya está listo, lo que Todos. pasa es que no sé. ¿Me oís bien o no me oís bien? ¿Sí me Sí, oís sí, bien? te oímos bien, Vale, es te que oímos. como hay algunas voces por ahí detrás, Sí, entonces, bueno, pues eso, como os decía, hay 5 proyectos ganadores, 3 de ellos españoles, y fundamentalmente fueron los 5 proyectos que pasaron los umbrales de la evaluación, ¿vale? Con lo cual, como os he comentado antes, pensamos que no son convocatorias excesivamente competitivas. Ahora, hay que ser capaz de pasar los umbrales. ¿Por qué es una convocatoria un poquito especial? Porque son proyectos que están divididos en dos partes. Una parte que es una CSA tipo de acciones de coordinación, de soporte y apoyo entre los participantes de la propuesta. Y una segunda parte que es un Financial Support to Third Parties, un lanzamiento de convocatorias conjuntas entre diferentes regiones donde se aúna una parte cofinanciada directamente por dinero de la Comisión y otra parte cofinanciada con fondos propios, nacionales, regionales, fondos FEDER. Entonces, bueno, dependiendo de esos orígenes de fondos, pues bueno, esas cofinanciaciones pueden tener un poquito más de complejidad. Lo importante aquí es que es un consorcio de regiones, con lo cual cada región tiene que garantizar su cofinanciación para ambas partes, para la parte de la CSA, pero también para esa parte del lanzamiento de convocatorias. ¿Qué pasa? Bueno, pues que son proyectos que es la primera vez que se combinan fondos. Hay una guía de sinergias donde la comisión dice que es factible, pero tanto la comisión como los proyectos, y luego veréis más en detalle, están en Learning by Doing Mode, diríamos, ¿vale? Es decir, estamos haciendo unas primeras pruebas y estamos viendo cómo eso que está escrito en las guías de sinergias, pues se puede hacer en concreto y se puede concretar metiendo FEDER o no metiendo FEDER, que complica un poquito la gestión, ¿vale? Esa es un poco la situación de esta ronda de proyectos ya en marcha y con lo cual, como aquí tenéis a esos 3 proyectos ganadores desde España, pues tenéis un insight bastante profundo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de preparar estos proyectos. Bien, ¿qué pasa en 2026? Pues en 2026, perdón, en 2025, está puesto en 2026, pero es 2025. Este año hay 2 convocatorias y podemos decir y media más parecidas a esta convocatoria que ya se financió en 2023. Hay una convocatoria que es la CONEX 02 de Ecosistemas Europeos de Innovación, que está dotada con 35 millones y financiará unos 5 proyectos. Hay una convocatoria espejo en Guaidera, que son 24 millones de euros con la idea de financiar 4 proyectos. Esas 2 convocatorias son prácticamente iguales. Entraremos ahora un poco en detalle, como os decía, cuando hablemos las condiciones de elegibilidad, Anselmo tomará la palabra para explicar la de Guaidera. Y luego hay una tercera convocatoria que no es exactamente parecida, pero podríamos decir que es una versión light de la de los Regional Innovation Valley. Es la convocatoria Connect 01, que está dotada con 5 millones para financiar 5 proyectos. Como veis, es una convocatoria de 1 millón de euros por proyecto. Y ahora veréis que se parece a la primera convocatoria de los Regional Innovation Valleys, sobre todo en la parte de CSA, pero no llega a implementar las acciones conjuntas o los planes conjuntos que sí se hacen en los Regional Innovation Valley. Permite hacer algún tipo de pruebas, no demasiadas, pero a lo mejor para las regiones que estéis pensando que a lo mejor las convocatorias de los Regional Innovation Valley se los queda muy grande, pues este puede ser una alternativa interesante. En cualquier caso, todas estas convocatorias han abierto el 14 de mayo y todas ellas van a cerrar el 15 de octubre. ¿Vale? Con lo cual, más o menos, vamos a intentar contar estas convocatorias, obviamente con más foco en las 2 primeras, que podríamos decir que son las pro, y la tercera, que es un poco la versión light de esas convocatorias.
Entonces, las versiones normales, Regional Innovation Valley Calls, ¿vale? Tanto del EIE como de Guaidera, pues tienen dos partes, están diferenciadas en el proyecto. Tiene una parte CSA-like, que es acciones horizontales entre las regiones y o entre los proyectos que acaben financiados, y lleva una serie de planteamientos, reuniones, trabajos para discutir esos planes anuales que se van a poner en marcha en las diferentes regiones para crearlos. También lleva toda la parte vinculada a preparar las convocatorias, evaluarlas, gestionarlas, pagarlas, monitorizarlas, ¿vale? Porque al final, como estáis sacando convocatorias, todo ese trabajo también es esa parte horizontal. Y luego también pues llevará sus acciones correspondientes, como cualquier proyecto Horizonte Europa, para gestionar el proyecto, para difundir, para comunicar los resultados del proyecto, ¿vale? Esa sería la parte de core de CSA Type del proyecto. Y luego, en estos proyectos tiene una segunda parte que es el Financial Support Third Parties, que tiene que ser al menos el 50% del presupuesto del proyecto, ¿vale? Con lo cual, más o menos tiene que estar equilibrado. Si veis ahí los márgenes de presupuesto que habla del proyecto de 5 a 8 millones, pues bueno, pues pensar que más o menos el Financial Support to Third Parties tiene que tener una contribución de la comisión entre 2,5 y 4 millones de euros. ¿Qué se supone que hacen estos proyectos en Financial Support to Third Parties? Bueno, pues eligen varios proyectos interregionales, habitualmente en una convocatoria conjunta competitiva. En general son proyectos de TRLs altos y, como novedad en esta convocatoria, también pueden ser proyectos vinculados a compras públicas o a precomerciales o de innovación. Y luego lo que sí que tienen que tener es unas temáticas, pues acuerdo al marco del proyecto, que ahora veréis que marca ciertas temáticas prioritarias, y también que estén alineadas con las RIS regionales de todas las regiones que participan en el proyecto, ¿vale? Ese es un poco el paquete de acciones vinculadas al Financial Support to Third Parties. Y como os decía, el 50% del proyecto tiene que estar destinado a esta segunda parte, ¿vale? Si pensamos en el proyecto Light Version o Lite o el Preparatory Action, que se llama exactamente, bueno, pues son proyectos mucho más pequeños, de 1 año y medio, con una contribución de 1 millón de euros, y lo que permite hacer de acciones CSA Type, pues son, pues eso, identificar áreas entre las regiones que participéis, donde podáis tener coordinación a medio y largo plazo entre las diferentes políticas o diferentes maneras de invertir en I+D+I en vuestras regiones. Consorcios, pues igual, son consorcios CSAs con 3 regiones, con siempre una en zonas de liderazgo de innovación y otras de Emerging Innovators o similares. En general está pensada para preparar un plan conjunto de actividades, incluyendo si procede algún programa piloto, que es un poco donde entra la novedad de este año, ¿vale? Hasta ahora solo era para hacer ese plan de actividades conjuntas a medio plazo, pero no implementarlas, y aquí sí que te permite hacer ciertas actividades pilotos si lo consideráis. Obviamente, pues es un enfoque bastante abierto, un poco viendo a todos los actores del ecosistema innovador y qué elementos región con región, pues puede tener sentido que podáis colaborar a medio plazo. Como os decía, aquí hay una opción de Financial Support to Third Parties que es opcional, que cada proyecto decidirá si lo usa o no lo utiliza. Pensar que el proyecto tiene 1 millón de euros global de presupuesto, con lo cual tampoco esas acciones de third party pueden ser muy altas. Pero bueno, es una idea de ver si alguna de esas acciones o alguna de las medidas requiere de un programa piloto pequeño para ver si tiene sentido o no tiene sentido, o cómo hacer el fine tuning, pues podéis meterlo en estos proyectos, ¿vale? Con lo cual serían las dos alternativas. O vais a un proyecto donde se definen para varios años acciones conjuntos y se implementan, o vais a estos proyectos donde se definen un roadmap de acciones conjuntas posibles y se pilotean alguna de ellas, ¿vale? Es un poco la oferta. Entonces, un poco por entrar en los detalles de esas convocatorias y qué tenéis que presentar a Bruselas, ¿vale? Aquí, para que veáis, yo creo que el plan, y yo creo que es interesante que lo tengáis claro, es que al final el objetivo de todo esto es apoyar acciones o planes de acción a largo plazo entre regiones, con un plan de acciones conjuntas más o menos pensado, que tengan sentidos y que permitan hacer despliegues de innovación o proyectos de innovación interregionales, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de estos proyectos. El sector son variados, pero es el fin último.
¿Qué es lo que quiere? Como es un formato COFAN, lo que quiere es apalancar financiación extra. La comisión nos da el 50%, pero quiere que también haya otros recursos extras que sumen a este proyecto. ¿Cómo lo pretende hacer? Bueno, pagando el 50% del CSA, ¿vale? Es decir, ese 50% de que no está cubierto de CSA se espera que se cubra con recursos propios de las entidades, pero fuerza que el 50% del proyecto de perdón, el presupuesto de los proyectos se vehicule a través de Financial Support to Third Parties, donde las regiones pongan el otro 50% de esa Financial Support to Third Parties, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, lo que quiere hacer la Comisión es multiplicar el dinero disponible para proyectos de innovación a través de estos programas. Claro, ¿cuál es el origen de esos fondos? Pues puede ser, cada consorcio lo tiene que decidir, si son fondos nacionales, si son fondos regionales, si es fondo privado, si es fondos FEDER con sus correspondientes cofinanciaciones. Esa es un poco la naturaleza de los fondos y del que de alguna manera el consorcio tiene que decir, oye, pues voy a sacar este 50% de dinero que no me da la comisión para esta parte de Financial Support to Third Parties de estos orígenes, y cada región lo va a sacar de aquí, ¿vale? Eso es un poco importante. También, como lo que quiere es apalancar, y hay dos convocatorias espejo, lo que ha dicho la comisión es, bueno, si usted se presenta a una, no se presente a otra, porque no le vamos a hacer va a ser no elegible, ¿vale? Con lo cual, en cualquier caso, solo os podéis presentar a una de las dos, y ahora cuando hablemos un poco de las condiciones de elegibilidad, pues veréis a cuál de las dos convocatorias os conviene presentaros dependiendo de la composición de vuestros consorcios, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuáles son esos consorcios? Aquí voy a contar yo la parte de IE y ahora doy paso a Anselmo para que cuente la parte de Guaidera. La parte de ecosistemas europeos de innovación, el consorcio es como le dan el de 2023, es decir, hay que contar al menos con 3 entidades nacionales o regionales que gestionen fondos, ¿vale? O que tengan ese encargo de gestión de fondos de 3 países diferentes, Estados miembros o asociados, y al menos uno tiene que estar en regiones moderadas o de emergentes de innovación, y a otro tiene que ser en medidores fuertes o innovation leaders, ¿vale? Al menos tiene que haber ese uno de los 3, y una vez que se cumpla eso, puede ser completamente mucho más amplio el consorcio, y luego veréis con los diferentes proyectos que veréis que los consorcios son bastante variados, pero al menos son esos tamaños. Y en la parte de widening, cedo la palabra a Anselmo, que es el que os va a contar exactamente cuál es la diferencia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos también por invitarme. Simplemente añadir, seguro que ya todos conocen el programa Widening dentro de Horizonte Europa, que básicamente busca reducir la brecha en I+D entre países y regiones de la Unión Europea. Y bueno, lo cierto es que en el programa de trabajo de 2025, el programa Widening considera la posibilidad de mejorar, digamos, los resultados que alcanzan instituciones que están en estas regiones widening dentro de las convocatorias que el EIC ha ido publicando, ¿no? Dado que los resultados no han sido muy buenos, pues se decide dentro del Program Committee lanzar de las 5 convocatorias que hay en 2025, 2 que están orientadas de alguna manera a mejorar estos resultados, ¿no? Una de esas convocatorias son precisamente los valles regionales de innovación, y las condiciones de participación, las condiciones mínimas de participación son muy similares a las que ha comentado Luis. Es decir, también 3 autoridades regionales o nacionales que gestionen fondos, al menos una de una región innovadora moderada o emergente y otra de una región fuerte o líder. Y a estas condiciones mínimas se añade también otro mínimo, y es que 2 de las entidades tienen que estar en regiones widening y una al menos en una región no widening. A partir de ese mínimo, pues también igualmente podemos plantear consorcios mucho mayores, ¿no? El coordinador, eso sí, tiene que estar localizado dentro de una región widening, y digamos que el mayor porcentaje del presupuesto también tiene que ir a parar a instituciones que estén en regiones widening. En cuanto a porcentaje para la CSA o FTP, pues también hay un mínimo del 50% que tiene que dedicarse bueno, pues a este cascade funding o también
me imagino que Luis lo comentará, la posibilidad de utilizar compra pública innovadora. Solo un pequeño matiz también añadir que en principio, efectivamente, si uno se presenta a una convocatoria no puede ir a la otra, a menos que claramente, digamos, las propuestas sean diferentes. Si son diferentes, podría ocurrir que podrías presentarte a la otra, aunque no es lo deseable. No sé si, Luis, tú tienes alguna otra instrucción, pero es lo que, por lo menos dentro de Widening, nos han comentado respecto a esa posibilidad, ¿no? Si son idénticas, desde luego, son declaradas no elegibles. Efectivamente, no, o sea, está pensada para que sean convocatorias que sumen y no que y que no se pisen entre ellas y de alguna manera que dependiendo de la composición del consorcio, pues se decida optar por una vía o por otra vía. Muy bien, pues entonces, asumando a la pregunta del millón, entonces aquí es, vale, entonces, ¿qué regiones van a tener que ir en el consorcio? O sea, ¿qué regiones os recomendamos que vayan en el consorcio? Aquí tenéis la foto del scoreboard, que es el que manda quién es strong y moderate a lo largo de esta convocatoria, es el que ya está publicado, ¿vale? Es el que tenéis que tener en cuenta. Entonces, 3 recomendaciones fáciles y chupadas. Pues primero, que tengan capacidad de cofinanciar. Al final os van a exigir durante el proyecto que las regiones cofinancien su parte, con lo cual no es muy recomendable que metáis regiones que esa cofinanciación no la tengan ni claro ellos, ¿vale? Nadie lo va a tener claro al 100%, pero bueno, cuanto más claro lo tengan, menos problemas os va a dar después. Luego veremos las experiencias que nos dicen, pero ya os anticipo que ahí la comisión está poniendo mucho énfasis. Y he dicho, ha habido por lo menos uno de los 5 proyectos financiados que ha tenido que cambiar regiones porque no había esa capacidad de cofinanciar. La segunda, el coordinador, pues tiene que tener capacidad y ganas de coordinar. Luego hablaréis con 3 de los coordinadores y podréis preguntarles en qué se traduce eso, ¿no? Y luego, finalmente, yo creo que aparte de tener capacidad, que ya tengan hechos algunos pasos. Pensar que si hay regiones que quieren cofinanciar con fondos FEDER, pues su autoridad tiene que haberles dado ya el ok a esos programas, ¿vale? No es algo y sabéis que los fondos FEDER no son procesos rápidos, con lo cual esas son las primeras a la hora de elegir esas regiones. Y obviamente, si habéis hecho proyectos con alguna otra región, pues seguro que ya tenéis esa experiencia previa de con quién podéis trabajar más cómodos o no, porque al final va a ser un proyecto de unos cuantos años de duración. Desde el punto de vista de temática, pues sabéis que hay un mapa de Regional Innovation Valley Hubs que tenéis publicado por la comisión. Y al final, pues sabéis que esta convocatoria marca como 5 áreas prioritarias temáticas. Reducing Resilience of Fossil Fuel, Global Food Security, Digital Transformation, Healthcare y Circularidad. Os he puesto ahí dónde están los proyectos ganadores de la convocatoria de 2023. ¿Significa que no se van a financiar más proyectos de esas áreas? No, pero bueno, es verdad que hay 2 áreas que no están prácticamente financiadas y que entendemos que a lo mejor la comisión, en el caso de dudas, pues puede ser más susceptible de financiar esas temáticas. Insisto, en el caso de empate o si hay problemas de presupuesto, aunque pensamos que no va a haber grandes problemas presupuestarios. Entonces, ese es un poco el tema de con quién trabajar en estas regiones. Aquí tenéis los 5 proyectos ganadores y podéis ver, y ahora veremos los 3, que cada uno ha optado por diferentes modelos de consorcio. Entonces no hay un único modelo ganador, pero bueno, saber que cada uno tenga sus pros y sus contras y echar un ojo a ver qué tipo de consorcios pueden funcionar mejor en estos proyectos que al final necesitan esa alineación de tiempos y de fondos, ¿vale? ¿Quién más puede ir en el consorcio aparte de regiones? Bueno, a priori no está restringido a nadie más. Pueden ir RTOs, universidades, grandes empresas, pymes, clúster, asociaciones, quien queráis, obviamente, siempre y cuando que aporte valor al consorcio o que colabore en la implementación de las acciones, pero ojo, la financiación incluso de la CSA va al 50%, con lo cual les tiene que cuadrar ese rating o ese ratio de financiación de sus actividades. Entonces, ¿qué hemos visto que hace diferente a vuestro proyecto? Porque claro, al final este marco del 50% de CSAs y de Financial Support Third Parties es obligatorio, con lo cual ahí no vais a ser diferenciales.
Lo que hemos visto que puede ser un poco diferencial y que puede hacer que sube o baje la nota es qué acciones entre regiones y proyectos y con proyectos seleccionados estáis planteando esa parte de CSA, es decir, cómo estáis generando valor más allá de solo lanzar convocatorias, sino sobre todo el después. Y luego también, pues, qué temas o qué amplitud de temas estáis tocando. Ahora veréis que dependiendo de los consorcios ha habido algunos que han optado por ir con temas abiertos y luego restringirlos durante la vida del proyecto, y ha habido otros que ya a priori han presentado temas concretos a la vida del proyecto, ¿vale? Con lo cual serían las dos maneras donde os podéis diferenciar qué vais a hacer y en qué sector vais a trabajar. Ahora, eso para diferenciaros. Ahora la segunda parte es cómo garantizar que ese proyecto es implementable, que lo vais a poder hacer y que no vais a tener problemas. Obviamente la parte del Financial Support Third Parties, esa elección de los proyectos interregionales, pues tendréis que contar cómo lo vais a hacer, porque al final es una convocatoria conjunta competitiva con sus criterios y con sus procesos. Ahí tenéis que garantizar que eso está viable en el tiempo y forma que tenéis vuestra vida de proyecto. Y segundo, dado que es una gestión de proyectos, pues tenéis que ver los tiempos, de evaluar, gestionar, pagar los proyectos y monitorizar las convocatorias. Bueno, al final aquí el flujo de caja de este dinero que llega a los proyectos pues acaba siendo relevante y es lo que puede hacer que vuestro proyecto sea implementable o pueda tener gaps de financiación durante la vida del proyecto. Entonces, como punto extra, ¿cómo se pueden cofinanciar proyectos? Aquí, si veis, si es la guía de sinergias, es una excepción, si queréis verlo así, al marco comunitario de ayudas que se vehicula a través del artículo 25C. Ese artículo 25C del General Block of Exception Regulation, el GBER, lo que os permite es proyectos cofinanciados bajo el formato CoFund, pues puedes seguir una serie de excepciones siempre y cuando sí cumpla una serie de reglas, ¿vale? Entonces aquí veis ese artículo 25C es el que os puede permitir esa financiación un poco, si queréis, diferencial dentro del marco de estos proyectos. Primero, tiene que tener una selección con expertos independientes, que es un requisito para que eso se pueda aplicar. Y segundo, si eso es así, pues puede ser que la elegibilidad y los costes de elegibles se puedan utilizar las reglas de Horizonte 2020 y no solo las reglas nacionales, tanto en categorías, tanto en máximos como en los cálculos de los costes elegibles, ¿vale? Es una excepción que existe y que hay que ponerse a hacerla. Nosotros, por ejemplo, en el marco de los sellos de excelencia, en CETI, que en vez de utilizar esta excepción del artículo 25C, utilizamos la excepción del 25B, que habla de los sellos de excelencia, es la que estamos utilizando. Es decir, nosotros hemos cogido el presupuesto de Horizonte 2020, perdón, de Horizonte Europa de los sellos de excelencia, con sus categorías de costes, incluidos los indirectos, y tras una traducción nacional de los costes, pues les hemos aplicado las mismas cantidades y las mismas ratios de financiación que Horizonte Europa aplica a las IAS, que es un 70%, ¿vale? Es decir, es una manera que el reglamento permite para algunas condiciones de proyectos y este es uno de ellos. Aquí, como veis, ese es un poco el matiz, las condiciones que pone, que al final la financiación de Horizonte Europa tiene que ser al menos el 30% y el resto se puede cubrir con otros costes, ¿vale? Con lo cual aquí hablamos de un financial support al 50%, con lo cual se darían esas condiciones de que esta aplicación del artículo 25 se pueda realizar, asumiendo, como os decía, las condiciones de cómo tiene que estar hecha la evaluación internacional. Bien, ese es un poco el marco del cómo hacerlo. Desde un punto de vista más práctico, ¿qué elementos se lleva en la propuesta? Bueno, pues lleva su parte A, que es la parte, si queréis, básica, la parte B, que es la parte técnica, que son 70 páginas y lleva 4 anexos. Primero, el primer Work Plan anual, es un anexo de la propuesta. Segundo, toda la información de los Financial Support to Third Parties, que sabéis que tiene un paquete de información especial cuando los proyectos llevan ese tipo de financiación. Luego lleva una carta de intenciones de la cofinanciación, que la presenta el coordinador en nombre del resto. Y luego toda un extra de información
sobre el origen de las regiones, ¿vale? Eso es bastante sencillo y es un desplegable de las regiones que participan en el proyecto. Por completar la información, si quisierais ir a la versión light o a la otra convocatoria, ahí igual tiene la parte A, que es los formularios y el presupuesto. En este caso es una CSA que va al 100%, ¿vale? Con lo cual tiene otra financiación. Tiene la parte B, que es una propuesta de 33 hojas, y luego lleva el anexo de Financial Support Third Party si el proyecto decide utilizarlo, y luego el Excel de LAMSAM porque va en formato LAMSAM, ¿vale? Con lo cual eso sería un poco contexto, detalles, y ahora pasamos a los elementos que tienen que tener sí o sí estas propuestas ganadoras. La primera es el equipo, ¿vale? Al final, pensad que vais a ser varias regiones trabajando con fondos nacionales, regionales propios o FEDER más regiones, más fondos europeos, con lo cual tenéis que buscar un equipo de regiones afines y comprometidas y, como decimos muchas veces en casa, con ganas de tener ganas, ¿vale? Al final son proyectos que no son fáciles y que va a requerir probablemente más dedicación de la esperada. Sobre todo tenéis que tener claro cómo vais a gestionar la convocatoria, porque va al fin el 50% de financiación. Así que es algo que es importante, sobre todo de cara a vosotros, luego a la hora de implementar los proyectos, ¿vale? Segundo, elegir un buen coordinador. Un coordinador que sea resiliente, ¿vale? Que sea alguien que se dedique a ello, que pueda tener soporte y a ser posible que no vaya cambiando la persona responsable mucho en el tiempo, porque si no al final va a ser un poco infierno. Él es el que al origen de la propuesta tiene que mandar la carta de cofinanciación del consorcio en nombre de todo el consorcio, aunque luego cada región tiene que decir de dónde va a sacar ese dinero, ¿vale? Y va a tener su compromiso. Pensad que son proyectos que son de larga duración y además esta convocatoria que cierrará en 2025 pues acabará más allá de 2027, con lo cual cambia el marco comunitario, cambia el MFF actual de los fondos FEDER sobre todo, con lo cual es algo interesante que tengáis en cuenta, ¿vale? Con lo cual pensad que la gestión de estos proyectos puede llevar más costes que a lo mejor la gestión de otros tipos de proyectos. Y luego también la parte de Financial Support Third Parties, pues tiene sus cositas. Primero, tener claro quién va a administrar ese presupuesto, porque va a llegar mucho dinero a vuestras entidades regionales y tiene que darle salida a otros sitios. Segundo, pensar cómo se recibe ese dinero de la COM desde el punto de vista de las prefinanciaciones y de las cofinanciaciones perdón, de los anticipos a lo largo de la vida del proyecto. Y luego, tercero, pensar cómo vais a ir liberando vosotros ese dinero a cada uno de los proyectos, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, cómo vais a hacer la gestión de las convocatorias. ¿Quién va a ser el que va a ser el evaluador, o sea, los evaluadores? ¿Quién va a gestionar las evaluaciones? ¿Cómo vais a recepcionar esas propuestas, etc, etc, ¿vale? Al final, eso no es complicado, pero sí que requiere una serie de procesos y de metodologías y en muchos casos de herramientas que hay que tenerlos previstos. Y así que un poco para concluir, este año podéis elegir, ¿vale? Al final hay dos opciones. Si tenéis la idea de trabajar con regiones y planificar e implementar ya, pues tenéis las dos opciones permitirme que lo llame la versión Pro, ¿vale? Es decir, o la con sistemas de innovación o la de Widening, dependiendo del consorcio que estéis montando. Si solo queréis planificar y testar algunos elementos de la implementación, pues tenéis la versión Lite. Es decir, esa versión que sea trabajar con regiones y hacer algunas pruebecitas de concepto pequeñitas. En ambos casos, el cierre es el 15 de octubre. Y aquí os dejo el Info Day que hubo la comisión del día 3, donde cuenta esto con mucho más detalle. Y yo creo que un poco para acabar y poco para tranquilizar, pensamos que el success de la convocatoria no va a ser un problema. La última vez se presentaron 8, aprobaron 5. Insisto, las 5 que pasaron umbrales. No esperamos que vaya a ser una convocatoria súper competitiva. Será difícil pasar umbrales, pero no es una convocatoria súper competitiva. Y yo creo que poco más. Agradeceros el servicio, la atención y bueno, pues poneros aquí los 4 personas que estamos dedicados al EIC y al EIE, aunque en el caso del EIC de esta convocatoria estamos mucho más, tanto Lucía como yo. Así que muchas gracias a todos, también por supuesto a Anselmo por su contribución a la parte de Widening. Obviamente, si montáis un consorcio vía Widening, pues obviamente entiendo que Anselmo estará encantado de daros soportes a esa convocatoria también, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta o... No sé si hay preguntas.
Sí. Si no las hay, pues vamos a dar la palabra a Anselmo. Acaban de levantar la mano Francisco Vigalondo. ¿sí? Venga, pues venga, Francisco. Hola, buenos días a todos. Sí, tengo una pregunta. He oído que este año en la financiación la cofinanciación del 50% había más flexibilidad en el sentido de que cada región, si por ejemplo la autoridad regional aseguraba ya el 50 o un 50 o casi un 50%, si llevaba otro tipo de actores regionales, por ejemplo un clúster, el clúster si no llevaba el 50%, pero la región se lo cubría, se podía hacer así. ¿Es cierto o no? O porque me lo ha contado lo he entendido mal. A nosotros no nos consta que vaya esa mayor flexibilidad. Al final, a nivel de consorcio, sí que tienes que decir de dónde va a venir ese 50%, con lo cual lo que es verdad es que ese compromiso real no se va a pedir hasta que no se firme el proyecto. ¿Vale? Entonces, en esa firma de proyecto, lo que es verdad que está habiendo unos cuantos proyectos que está teniendo problemas garantizar ese 50%. Entonces, podría ser que estuvieran siendo más flexibles. Eso no sabría decirte. Probablemente alguno de los consorcios que se hayan encontrado en esa situación, quizás luego os pueden dar más datos y cómo de flexible está siendo la comisión con esa cofinanciación. Te digo, porque eso es si quieres, es un requisito formal en el momento de firmar el proyecto, ¿vale? Ahora lo que se presenta es la carta de compromiso del coordinador, en teoría en nombre de todas las regiones, donde cada región ha dicho cómo va a cofinanciar ese 50% del Financial Support to Third Parties, ¿vale? Pero eso sobre todo está pensado para el Financial Support to Third Parties. La parte de CSA, esa va al 50% como si fuera una CSA normal, ¿vale? Como si fuera un socio normal, que le cubre el 50% de sus costes. Vale, entonces ahora entiendo mejor. O sea, en la CSA sí que es cada uno su 50% y en la parte de cofinanciación, de financiación en cascada, que también es al menos el 50% del presupuesto, ahí es donde acaben matices, ¿no? Sí. Vale, entendido. Gracias. Delia, que era... ¿Delia? Sí, hola, buenos días. Nosotros hicimos esta pregunta específicamente a ISMEA y a la comisión y en ningún momento nos han dicho que se puede reducir el 50% del presupuesto del proyecto dirigido a la financiación a third parties. Luego, no sé si han transmitido alguna otra información, pero hasta donde nosotros llegamos tenemos que cumplir el 50%. No sé si el resto de los coordinadores tienen alguna otra información, pero en nuestro caso así nos lo han transmitido. Sí, pero no era, gracias, pero no era esto lo que creo que mi pregunta iba por otro lado y no me lo han entendido bien aquí los compañeros. No, me refería a que los que van de socios del proyecto en la cofinanciación, por ejemplo, un clúster tenga que aportar 50% de la financiación en cascada. Si lo aporta la región y con eso está cubierto el 50% de la convocatoria de financiación en cascada, el clúster se vería exento. Esto era mi pregunta concreta. Sí. Sí, no, que decir, en teoría y el que financia la financiación en cascada, o sea, no son ni clúster, ni universidades, ni o sea, al final es la región, ¿vale? La un poco región, lo que tú por estás eso. entendiendo que está. Sí. Sí. Vale, tenemos otra mano levantada. Javier Rock. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta va, decían que era incompatible ir a las dos convocatorias, la de LIE y la de Guaidera, pero ¿es incompatible ir a la Little y a la Pro, como le has llamado? No, esos son perfectamente compatibles. Lo único es que al final tienen, o sea, son enfoques completamente diferentes. O sea, al final la Pro es implementar y la Lite es un poco hacer una CSA con algo de Financial Support de third parties, ¿vale? Ahí sí que no, ahí es compatible, pueden ser las dos claramente, pero claro, el alcance de una y el alcance de otra no tienen nada que ver. Pero bueno, sí, ahí no hay restricciones. Vale. Y una segunda, como dices que pueden entrar en el consorcio, por ejemplo, universidades, clústeres, en la parte de CSA, si es incompatible que después sean beneficiarios de la ayuda cuando haces el Cascade Funding. Habitualmente en los Cascade Funding normales de Horizonte Europa, los socios de los proyectos no pueden ser beneficiarios de los Cascade Funding.
Entonces, ¿vale? estratégicamente pasa es siempre que- son no ponerlos, ¿no? Es decir, Claro, entonces habitualmente suele ser el caso. Sé que ha habido algún tipo de polémica con estas cosas, sobre todo pensando en universidades que dependen de consejerías, ¿vale? Porque claro, al final hay, de alguna manera, la universidad que depende de consejería es parte del consorcio. Entonces, bueno, ahí está bastante separado, pero en general, de los casque funding normales de la comisión, socio que va en el consorcio es porque va a dar algún servicio, va a hacer algún tipo de cosa, y ENDE luego no puede ser beneficiario de las Kit Funding. gracias. Vale, Jesús Rojo dice en el chat que es muy difícil demostrar que no hay conflicto. Información privilegiada. Si no hay ninguna pregunta más, continuamos. Cristina. Muy bien, pues si os parece, Anselmo, seguramente que irán saliendo más cuestiones, ¿vale? Que podremos luego preguntar a Luis porque creo que se va a quedar con nosotros toda la sesión, ¿vale? O sea, que dejamos abierto por si van surgiendo a raíz de nuevas intervenciones, nuevas consultas o dudas que podamos plantear a Luis, ¿vale? Pues venga, Anselmo Sosa, cuando tú quieras. Cristina, mira, fíjate, como las convocatorias son espejos, son prácticamente clones, en principio no voy a aportar, digamos, mayor información que la que ha dado mi compañero Luis, y simplemente quedo a la espera por las consultas o dudas que puedan tener en relación con la convocatoria, que ya ha estado respondiendo el propio Luis. Así que si te parece, Cristina, puedes dar paso a la siguiente persona. Pues me parece muy bien. Bueno, entonces, lo que hacemos es que dejamos abiertas las dudas que puedan surgir, ¿vale? En cualquier momento podéis hacer preguntas a Luis y a Anselmo y pasamos, si queréis, ya a la segunda parte de la sesión de hoy, que sería aquella relacionada con la experiencia, ¿vale? Hasta ahora es la convocatoria de este año y ahora vamos a hablar de la experiencia, de qué ha pasado con la convocatoria anterior y con los proyectos que tenemos ahora mismo en ejecución. Entonces, le voy a dar la palabra a María Cejas de Biocat por el proyecto Precisue. Cuando tú quieras, María. Hola, buenas. Hola a todos. Comparto, Cristina, pantalla, ¿vale? Para que todo el mundo vea la presentación. Lo primero, disculpas a todos porque la presentación está en inglés. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Bueno, está en inglés porque hasta ahora todos los materiales de comunicación que tenemos del proyecto son en inglés, pero bueno, yo iré explicando y bueno, luego si cualquier duda o aclaración me comentáis. Nos reunimos previamente con el equipo que organiza las jornadas para decidir un poco qué contaros, ¿no? Para ver qué es lo que realmente os interesa a todos aquellos que estáis interesados en presentaros a la siguiente convocatoria. Entonces, no os quiero aburrir tanto con presentaros el proyecto porque tenéis muchísima información en nuestra página web, pero bueno, sí que voy a introduciroslo un poco para que veáis cómo hemos estado funcionando hasta ahora y también para que sepáis, bueno, de la temática que tratamos, porque no sé cuántos de vosotros os interesa presentar alguna convocatoria en salud, pero bueno, para que sepáis, nuestro proyecto se llama Preciseu, lo lideramos desde el Clúster de Salud y Ciencias de la Vida de Cataluña, Biocat, y es un proyecto en el que somos 25 partners con un presupuesto total de 23 millones de euros, una duración de 5 años. Justo ayer terminó nuestro primer año y hoy iniciamos el segundo año, así que yo creo que, bueno, podemos daros una fotografía un poco de cómo estamos después de este primer año y además ya hemos elaborado el Annual Work Plan del siguiente y un poco hecho un análisis interno, ¿no? de estos primeros 12 meses. Tenemos 11 países miembros del consorcio, de los cuales 10 son Estados miembros y 12 regiones. Nuestro proyecto es un valle regional de innovación con temática de medicina personalizada y nuestra intención era pues, convertirnos en una iniciativa bandera, ¿no? de medicina personalizada en la medicina 5P, en la medicina preventiva, personalizada, predictiva, centrada en el paciente, participativa y bueno, en ser una referencia en estos 5 años que dura el proyecto y más allá, ¿no? Porque estamos trabajando también en la sostenibilidad de cara al final del proyecto. Y bueno, nos basamos sobre todo en el informe Draghi, en otras iniciativas europeas como el Partenariado Europeo de Medicina Personalizada y PIPERMED
y que han sido un poco nuestra guía para elaborar la propuesta y ahora también en la implementación. Os dejo aquí el mapita de nuestro consorcio, en el que tenemos pues, bueno, muchos tipos de entidades miembros. Tenemos clústeres de diferentes países de Europa, tenemos también farmacéuticas como AstraZeneca, tenemos al BSC, el Barcelona Supercomputing Center, también tenemos autoridades regionales, por supuesto. Y bueno, tenemos un consorcio bastante variado, ¿no? También tenemos a EATRIS, una gran infraestructura de investigación. Entonces, bueno, a lo que comentaba Luis, ¿no? De la importancia del consorcio, nosotros en nuestro caso ya habíamos tenido proyectos europeos antes y con muchos de los socios que participan en Preciso ya teníamos un contacto previo, pero bueno, también hemos incorporado, como es un consorcio muy grande, a nuevas entidades con las que no habíamos trabajado anteriormente y ha habido sorpresas como siempre, ¿no? Mejores y peores, pero hasta ahora la experiencia ha sido bastante positiva en cuanto a la colaboración con distintas regiones y bueno, nosotros en nuestro caso también tenemos, creo que no somos los únicos, pero tenemos un clúster de Ucrania como parte del proyecto para también pues, bueno, involucrar un poco a Ucrania un poco en las actividades que estamos desarrollando, que obviamente tienen una capacidad de implicarse reducida como es obvio, pero bueno, nuestra idea era también extenderlo más allá de los Estados miembros. El concepto de Preciseu se centra pues, un poco, como os he dicho, en medicina personalizada. Tenemos este Innovation Support Program, que es parte de este financiación en cascada, ¿no? Un acompañamiento que llevamos. Y luego también pues, trabajamos con Advanced Therapies Medicinal Products, con lo que llamamos aquí ATMPs, con su acceso al mercado, con datos de salud. Y bueno, también una parte muy importante del proyecto es como alinearnos con otras iniciativas europeas e internacionales que hay en medicina personalizada y con otros interesados desde farmacéuticas hasta clústeres, pasando por policymakers, por autoridades políticas. Pues bueno, esta es un poco la foto de lo que vamos trabajando en el consorcio. Por no detenerme mucho, simplemente porque sé que cada uno de los coordinadores también, vosotros tenéis cada uno tiene su estructura, ¿no? De cómo se han organizado dentro del proyecto. Nosotros tenemos work packages o paquetes de trabajo más transversales, como es la coordinación del proyecto, que por ejemplo en este caso lideramos desde BioCAD y lidero yo. También tenemos el paquete de comunicación y luego otro que es como de construir partenariados, como os he explicado, ¿no? De estas actividades de networking sobre todo muy alineadas con las presidencias europeas, pero luego tenemos paquetes de trabajo más centrados en diferentes temáticas, como en datos de salud, en multi-stakeholder ATM infrastructure, en acceso de mercado, también tenemos un work package de training, de adopción de salud en el sistema de salud. Y luego también tenemos el de financiación en cascada, que es nuestro paquete de trabajo número 9. La idea es un poco, ¿no? Que como veis en esta imagen, pues tenemos los work packages, los paquetes de trabajo más transversales y luego los otros que son los que nos generan un poco el contenido para luego definir las temáticas de las convocatorias. Entonces, como ha explicado Luis un poco, tenemos esta parte de CSA, ¿no? Que serían los work packages del 1 al 8 y luego tenemos la financiación en cascada, que es el work package 9. Y bueno, simplemente para que veáis un poco, ¿no? Cómo han sido estos primeros 12 meses, por la parte del CSA sobre todo, porque bueno, de las convocatorias ahora os explicaré un poco mejor, pero bueno, nosotros la verdad que ha sido un año de mucho trabajo, mucha visibilidad, hemos hecho muchísimas actividades, nos han invitado a muchísimos eventos, de hecho junto con los otros coordinadores, ya no solo españoles, sino con los otros 2 proyectos, tuvimos un evento en Bruselas. La verdad que creo que en ese sentido la Comisión Europea nos ha dado mucha visibilidad. Nosotros también organizaremos nuestro propio evento en Bruselas, pero sé que otros ya lo han hecho. Nosotros estamos muy alineados con el trabajo con las diferentes presidencias europeas, entonces hemos hecho eventos relacionados con las presidencias europeas, a los que han asistido online y presencial pues más de 1000 participantes. Tenemos una newsletter externa y una newsletter interna para dentro del consorcio, para estar todos informados. Tenemos nuestro LinkedIn, tenemos una página web que os invito a consultar. Y bueno, parte de estos proyectos, ¿no? Es que te dan esta label, esta etiqueta de Regional Innovation Valley, que a nosotros hasta ahora es verdad que nos ha dado mucha visibilidad y oportunidades de conectar con otras grandes iniciativas.
Hasta ahora, pues bueno, ya hemos establecido un poco lo que es la gobernanza del proyecto. Tenemos un advisory board, ¿no? Un grupo de expertos externos al proyecto para darnos soporte en algunas de las actividades que desarrollamos. Ya hemos celebrado 2 asambleas generales y tendremos la tercera en septiembre. Tenemos como la gobernanza de los paquetes de trabajo coordinada con nosotros, con el coordinador, que hacemos reuniones mensuales todos juntos. Y bueno, también otras actividades, ya, ahora la semana que viene lanzaremos nuestra primera escuela de verano en Rumanía, de las que planeamos 8 ediciones y 2 por año de proyecto, y un programa de Design Thinking for Policymakers, ¿no? Para responsables políticos, que también tendremos en Barcelona en el mes de noviembre. Y bueno, también estamos trabajando mucho en el tema de datos del espacio europeo de datos. También un poco para orientar, ¿no? Todo lo que es la elaboración de políticas públicas, haciendo un resumen de cómo está la medicina personalizada y el acceso de datos en salud en las distintas regiones y países que participan en el proyecto, analizando las barreras de acceso al mercado, y también estamos desarrollando con el soporte de la EMA un mapa de iniciativas de medicina personalizada en toda Europa, no solo de las regiones que tenemos en el proyecto. Y bueno, ahora pues yo creo que la parte un poco más difícil y que creo que la que podéis tener más dudas, que es nuestra Financial Support to Third Parties, nuestra financiación en cascada, que bueno, como ha explicado Luis, tenemos como ciertas obligaciones desde la comisión, pero bueno, hasta ahora está siendo un poquito más difícil de lo que esperábamos. No es tampoco por desanimar, creo que luego lo hablaremos un poco con el resto de coordinadores, porque tuvimos una reunión el otro día con la comisión en la que hubo algunas sorpresas, pero bueno, simplemente también para que tengáis una perspectiva de cómo ha sido hasta ahora. En nuestro caso, nosotros solo lanzaremos una convocatoria, que la lanzaremos en el mes de noviembre, pero ahora mismo estamos en un proceso de recoger expresiones de interés, ¿no? Porque nuestra idea es un poco facilitar lo que llamamos un matchmaking, ¿no? Entre los distintas entidades y consorcios que se presenten a estas expresiones de interés, obviamente garantizando que luego la convocatoria será una convocatoria abierta y competitiva, pero simplemente para ayudar a poner en contacto diferentes entidades, porque necesitamos que se presenten entidades de las regiones que participan en Presiseu y que prestan financiación, aunque se pueden presentar también gente y entidades de otras regiones, pero sí que es verdad que queremos facilitar un poco el encuentro de las entidades de las regiones que tenemos financiación para, sobre todo, bueno, utilizar los 11 millones de presupuesto que tenemos, que un 50% viene de ISMEA y el 50% de las regiones que ponen dinero en nuestro proyecto, que aunque creo que son 11 regiones, solo 7 participan y ponen dinero, porque tenemos 9 autoridades regionales y 2 de las regiones todavía no han decidido si se suman a este Cascade Funding o no, que hasta ahora ha sido una de nuestras dificultades. Pero bueno, nuestro timeline, ¿no? nuestra estructura de la convocatoria, pues bueno, es que aquí os pongo las fechas un poco para que os hagáis una idea, pero ahora estamos en este proceso de las expresiones de interés, de recolectar estas expresiones de interés hasta finales del mes de julio. Y al mismo tiempo, pues planeamos lanzar durante este mes de julio, aunque todavía no lo tenemos tan claro, pues este proceso de funneling, ¿no? Como os he explicado, está puesta en contacto de diferentes entidades de las regiones que participamos, y para ayudarles a construir este consorcio y también pues un poco hacerles un poco de mentoría de cómo presentarse a las convocatorias. Luego, en noviembre, la idea es lanzar la convocatoria y que se presenten hasta diciembre de 2025, hasta finales de año, pero bueno, ya veremos si podemos cumplir un poco con el calendario. Esta es nuestra ambición, pero bueno, hay un montón de singularidades legales, políticas, que todavía no están resueltas en nuestro caso, y creo que en la de la mayoría de los RIFs. Y bueno, luego daremos un plazo para la evaluación. La idea es anunciar los proyectos financiados en febrero del 26 y que empiecen en marzo del 26, para garantizar que tengan una duración de 3 años y que nos dé tiempo a final del proyecto a hacer un poco pues la evaluación final y el reporting period, ¿no? Como hay también en los proyectos europeos habitualmente, ¿no? Entonces, un poco seguir un poco la estructura de 3 años y que nos dé tiempo. Pero bueno, la comisión en ese sentido sí que a nosotros nos ha anunciado que puede ser que fuésemos más flexibles si no podemos cumplir con este calendario, alargando un poco la duración de los proyectos, o bueno, ya veríamos un poco cómo lo haríamos. Pero bueno, eso sí que os puedo avanzar, que en ese sentido, como nosotros hemos sido los primeros, están siendo un poco más flexibles en cuanto a duración del proyecto. En otras muchas cosas, desde luego, no.
Nuestras condiciones, pues bueno, un poco lo que ha explicado Luis también, tenemos 11 millones de euros y es un co-fund, el 50% lo pondrá ISMEA y el 50% de las regiones que participan. El funding rate, aunque nosotros tenemos singularidades con las regiones que participan en el proyecto, pues el 70% para las for-profit entities, ¿no? Para las entidades con ánimo de lucro y el 100% para las non-for-profit, y podemos financiar hasta 600.000 euros por entidad. Bueno, el timeline de la convocatoria ya os lo he explicado y las organizaciones que pueden participar pues son pequeñas y medianas empresas, startups, spin-offs, entidades de investigación público-privadas, ONGs. Entonces, bueno, tenemos un gran grupo de entidades que se pueden presentar. Solo tenemos una convocatoria y, pues bueno, todavía no hemos definido las temáticas, los topics del todo, pero bueno, nuestra idea pues son estos que podéis ver en pantalla. Y sí que es verdad que lo que nos hemos encontrado también problemas es el tema del TRL, porque se nos exige por convocatoria de entidades de TRL 6 a 8. Y bueno, esto si queréis luego lo podemos ver más en la parte del debate, pero bueno, esto no está siendo tampoco tan sencillo, ¿no? Porque en proyectos como por ejemplo de temática salud, TRL 6 a 8 es un TRL muy avanzado y la financiación en muchos casos se queda corta, pero bueno, esto yo creo que tendremos más espacio luego. Y bueno, nuestras condiciones de elegibilidad es que sí que tienen que ser regiones que participan en Presiseu, aunque permitimos que por lo menos en cada consorcio haya una entidad de una de estas regiones que no es miembro del consorcio, pero no queremos tener más de un miembro por consorcio que no reciba financiación, porque esto generaría un poco de inestabilidad en nuestros consorcios. Y bueno, como os he comentado, hasta ahora tenemos 7 regiones que sí que ponen financiación y tenemos 2 que todavía se están decidiendo y a lo mejor tenemos que hacer un amendment a nuestro grant agreement, pero bueno, es verdad que como os he dicho, los timelines, el calendario del proyecto pues va variando un poco porque hay muchas incógnitas todavía. Y tanto por parte de la comisión como por parte de las regiones que participan hay muchas cosas que no tenemos claras. Y bueno, simplemente nosotros seguramente tendremos que hacer anexos porque cada una de las regiones que participa tiene sus singularidades regionales, pero bueno, ISMEA pondría el 50% y los requisitos son los mismos que en una Research and Innovation Action, ¿no? de Horizon Europe. Y luego en nuestro caso, pues cada región tiene algunas otras singularidades, pero bueno, no os voy a entretener mucho más con esto. Y bueno, simplemente explicaros que nosotros este año pues estábamos un poco preparando las convocatorias y nuestra idea era lanzar el programa y las calls a lo largo del 2025. Y bueno, en medio pues con el CSA hasta ahora hemos organizado muchas conferencias, hackathons, workshops, la escuela de verano que os he comentado. Y bueno, la idea es que mientras funciona todo el tema del Financial Support to Third Parties, también continuar desarrollando las actividades del CSA, que como os digo, en ese sentido, pues bueno, como es un proyecto más al uso, no está siendo tan dificultoso, pero bueno. Y nada, yo como se me acaba ya el tiempo y creo que me he excedido un poco, doy paso al siguiente, pero bueno, cualquier duda, pregunta, no sé si luego podéis compartir mi email, pero bueno, cualquier cosa, duda, aclaración, no dudéis en contactar conmigo y nada, más información también en nuestra web, nuestro LinkedIn, os animo a seguirnos y mucho ánimo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Yo creo que ha estado todo muy claro, ¿eh? Entraremos luego más adelante en diferentes cuestiones que has ido señalando y ya nos contarás qué está pasando con los TRL 6 a 8, ¿vale? Si os parece, vamos con la siguiente presentación. Es Delia Solá, del Gobierno de Navarra, por el proyecto ECIP. Adelante, Delia. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿La veis? Sí, ahora. Espera un segundo que la ponga en modo presentación. Eso. A ver si. ¿Ahora? Ahora ya. Sí, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, el proyecto que voy a comentaros hoy es ya lo habéis dicho, el proyecto ESID, que es European Circular Innovation Valley. El coordinador es el Gobierno de Navarra, es el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.
Bien. Voy a dar una información genérica del proyecto para que veáis un poco el alcance, el número de socios, presupuesto, etcétera. Somos 19 entidades participantes, de las cuales hay 9 países y 13 regiones. El proyecto tiene una duración de 5 años. Empezó el 1 de septiembre de 2024. Con un presupuesto de 27,20 millones de euros, de los cuales el 50% aporta la comisión, y tenemos previsto que el 60% del presupuesto de este proyecto vaya a convocatorias de financiación de proyectos de innovación. O sea, esto es un 16,3 millones de euros para convocatorias. Tenemos una parte para proyectos de innovación y 1 millón de euros que hemos destinado a proyectos de experimentación, que todavía estamos definiendo qué es lo que va a ser. Queremos abrir 2 convocatorias de proyectos de innovación. Eso es lo que está previsto. Bien, el consorcio es bastante amplio. Tenemos diferentes tipos de socios. 11 gobiernos regionales, un gobierno nacional, 2 agencias de desarrollo, 2 agencias de innovación, 2 universidades y una red europea de regiones para la sostenibilidad, que es ACR+, que tiene alcance internacional. Como regiones, zonas, territorios, pues, a ver, tenemos también distintos niveles de desarrollo en innovación. Está Helsinki-Uusimaa, que es el líder. Tenemos también al norte de Países Bajos, que tiene algunas regiones que son líder y otras moderadas. Valonia, que es Strong también. Navarra es Strong en este momento. Normandía Moderate, Scotland Strong y Bulgaria Emergente. Tenemos también Lituania, que es moderada. Como veis, hay distintos niveles de desarrollo en innovación. Es un consorcio bastante amplio. Nuestro proyecto trata de economía circular y tenemos regiones que son bastante desarrolladas en economía circular. Esto es importante porque ya sabéis que realmente quien tira a nivel de las acciones, de la temática, de las estrategias, pues son las regiones que pueden ser más líderes en la temática en la que se elija el consorcio. La coordinación la estamos llevando conjuntamente el Gobierno de Navarra junto con Sodena, que es una agencia de desarrollo, que es el coordinador técnico, y estamos trabajando conjuntamente en la coordinación. Yo creo que ya Luis ha comentado que hay que tener ganas para coordinar un proyecto de estos, y tiene que ser así porque nosotros llevamos ya 10 meses de proyecto y tenemos un equipo de bastantes personas trabajando en la coordinación, porque está dando mucho trabajo porque, como veis, hay bastantes gobiernos regionales. Es uno de los requisitos de la convocatoria, porque estos gobiernos tienen que tener capacidad de cofinanciar y de financiar las convocatorias para agentes regionales, y esto hace que, bueno, pues que se complique el proyecto, porque no tienen experiencia en proyectos europeos. Si la tienen, la mayoría son proyectos Interreg, y no es lo mismo un proyecto Interreg que una Horizon Europe. Entonces tienes que tener claro que dentro del consorcio hay que incluir a regiones o agentes, socios que tengan conocimientos sobre la temática en la que va a tratar el consorcio, y luego regiones que, a ser posible, tengan cierta experiencia en proyectos, porque cuesta mucho hacer entrar, organizar, que entiendan el proyecto, que entiendan qué hay que hacer en una región de innovación. Y bueno, pues esto yo creo que es lo que más os aconsejo, que es elegir bien el consorcio. Elegir bien el consorcio para cumplir todos los requisitos de la convocatoria, pero también para que podáis trabajar de forma más colaborativa y con líderes claros que puedan liderar los paquetes de trabajo. Y, si a ser posible, si los conocéis y tenéis
conocimiento de cómo trabajan en proyectos, pues mucho mejor. Esto no siempre es posible, porque nosotros cuando preparamos la propuesta, pues era un tiempo en el que había bastante inestabilidad política, muchas regiones que estaban en elecciones, no todas podían comprometer los fondos necesarios para llegar al 50%, pero bueno, yo creo que ahora esta situación no está, ahora nosotros hemos abierto camino, ya se conoce más qué son los valles regionales de innovación y ahora podéis ir con pasos más firmes. Bueno, el proyecto European Circular Innovation Valley, el CIV, tiene dos grandes objetivos. Establecimos los objetivos del proyecto para trabajar en misiones, el concepto de misiones en circularidad regionales, que era también un concepto en el que se estaba trabajando a nivel europeo, y lo que queremos identificar es qué necesidades tienen sobre todo las industrias y las empresas. Queremos que las empresas definan qué hace falta en las regiones para hacer este cambio sistémico hacia la economía circular a través de la innovación. Esto está muy bien como concepto, pero en la práctica pues no está resultando muy fácil, pero bueno, es uno de los objetivos que queremos avanzar en el proyecto. Tenemos 5 años por delante, ahora 4, y esperamos que bueno, las regiones vayan asimilando este concepto. Queremos colaborar entre los territorios, porque en el tema de la economía circular queremos que las soluciones sean a nivel europeo para conseguir una economía de escala y conseguir que sean soluciones que se lleguen al mercado y que sean más aceptadas por el consumidor. Y esto sabemos que conlleva cambios a nivel europeo y regional. Pero bueno, entendemos que aprendiendo juntos y buscando soluciones conjuntamente es la única manera de avanzar. Y una de las maneras de conseguir estas soluciones pues es a través de los proyectos de innovación. Queremos que las empresas participen, que las propias regiones hagan que las empresas se animen a participar y conseguir que se definan estos consorcios. ¿Cuál es un poco el esquema de trabajo? Pues hemos empezado con un análisis regional de qué estrategias hay, qué políticas, qué instrumentos de financiación, qué necesidades, buenas prácticas, prioridades, para compartir estas prioridades y definir lo que son las misiones, que luego son validadas por los agentes territoriales. Estamos teniendo reuniones regionales con los stakeholders, con los agentes, para ver qué necesidades hay, cómo podemos identificar estas de las misiones, bajar a submisiones y a necesidades concretas, a lo que llamamos retos, para definir estos retos a nivel regional y luego poder compartir y trabajar conjuntamente en las regiones que tengan retos similares. De esta manera, movilizar a los agentes regionales en lo que llamamos el dance floor, que es el trabajar entre las regiones, participar, hacer participar a los agentes, stakeholders, empresas sobre todo. Queremos que participen empresas para que estas soluciones sean cercanas a mercado, para poder proveer de soluciones circulares en el mercado. Y esto lo queremos conseguirlo a través de estos proyectos que ofrezcan soluciones. Ahora mismo estamos trabajando paralelamente en lo que son la definición de las submisiones, los retos, en cómo vamos a hacer intervenir a estos agentes regionales para que se animen a definir proyectos y entren en las convocatorias. Como ha comentado María, pues no está siendo tan fácil la definición de las convocatorias, porque el otro día tuvimos una reunión con la comisión y bueno, pues tenemos nuestras diferentes opiniones, pero bueno, esperamos que este año podamos concretar cómo son el contexto en el que podemos tener las convocatorias de proyectos. Y por último, tenemos un paquete de trabajo para transferir este conocimiento que hemos adquirido a otras regiones a las que daremos un libro blanco, unas recomendaciones,
haremos un peer-to-peer para acompañarlas en esta transición a la economía circular. Bueno, esto es un poco la idea que tenemos de trabajo. Estas son los KPIs, lo que queremos conseguir en el proyecto, tener instrumentos políticos en las regiones para promover la economía circular, tener un plan conjunto en todas las regiones del proyecto para movilizar además a estos actores. Queremos movilizar a más de 1.200 empresas. Es bastante challenging, no me sale la palabra en castellano, es bastante... bueno, creemos que lo conseguiremos, pero no va a ser fácil. Queremos implicar a universidades e instituciones de investigación para que puedan dar estas soluciones o identificar cómo dar estas soluciones a las empresas y implicar también a asociaciones y clústeres para conseguir tener 65 soluciones circulares que serán propuestas a través de estos proyectos y movilizar o trabajar con más de 50 o al menos 50 cadenas de valor en 3 sectores industriales. Vale. Bien, os voy a dar para finalizar unas pautas de cómo estamos definiendo estas convocatorias de innovación en Casking Funding. Como os decía, queremos 2 convocatorias. La primera queremos abrirla en diciembre de 2025 y la segunda en octubre de 2026. Bien, es cierto que ahora mismo estamos definiendo la convocatoria y algunas cuestiones que no tenemos claras, como es qué artículo del reglamento de exención de las ayudas de Estado podemos aplicar, si el 25C, el 25, y esto pues es crítico para poder definir la convocatoria. La comisión nos permite, es bastante abierto a que podamos modificar si 1 o 2 convocatorias y los periodos de las convocatorias para poder tener claro los requisitos y las condiciones de elegibilidad, etcétera. Y en esto estamos trabajando ahora. La verdad es que la comisión nos ha dado unas pautas justo antes de llegar a las vacaciones de verano, pero bueno, trabajaremos todo lo que podamos este verano y tenerla abierta y definida en septiembre. Vale, beneficiarios van a ser públicos y privados. También nosotros estamos abriendo a que exista la posibilidad de que regiones que no estén en el consorcio puedan tener beneficiarios siempre que tengan la cofinanciación asegurada. La madurez de la innovación tiene que ser TRL 6 y 8 porque así lo está definido en la convocatoria. Y los proyectos van a tener un presupuesto entre 500.000 y 3 millones de euros. Si bien el presupuesto mínimo para los beneficiarios es de 50.000 euros. Queremos proyectos que sean más o menos grandes, así que podemos llegar hasta 500.000 euros en el proyecto, aunque si bien es cierto que el límite de financiación por beneficiario es de 600.000 euros, que es lo que marca la convocatoria. La duración de los proyectos en cada convocatoria va a ser de 2,5 años para la primera y de 1 año y medio para la segunda. ¿Cuáles son las intensidades de financiación? Pues yo creo que vamos todos en la misma línea, 100% para aquellas entidades públicas y sin ánimo de lucro y el 70% para entidades con ánimo de lucro, con un 25% de costes indirectos relacionado con los costes directos, excepto la subcontratación. Bien, y este es un poco el timeline de la primera convocatoria. Se abrirá en diciembre, se cierra en febrero. Tendremos 2 meses para evaluar los proyectos. Va a haber una evaluación tanto por expertos independientes regionales y expertos independientes fuera de las regiones. Pero siempre, esto es uno de los requisitos, que sean expertos independientes. Intentaremos hacer un DACI para que todos los expertos firmen un compromiso de que no tienen, son independientes y no tienen ninguna relación con las entidades con la convocatoria y las entidades que se presentan.
Y los proyectos de la primera convocatoria podrán ir hasta, podrán tener una duración hasta diciembre del 2028. Bien, tenemos un presupuesto de 8,8 millones para esta primera convocatoria. La segunda convocatoria, este es el panorama y el timeline que tenemos definido, pero todavía no está por definir. Bien, para facilitar la conexión y la colaboración entre los distintos agentes, hemos abierto una plataforma B2Match en el proyecto y ahí queremos incentivar lo que son reuniones entre los distintos stakeholders en temáticas diferentes. Tenemos identificada unas prioridades, unas áreas temáticas que están en la B2Match. La B2Match puede apuntarse todo el que quiera. Podéis ver las prioridades que tenemos identificadas para la primera convocatoria, las misiones, las submisiones y las thematic áreas. Bien, tenemos ya una página de proyecto, incluso un correo del proyecto y tenemos una red LinkedIn, también hay un vídeo sobre el proyecto con lo que tenéis en YouTube. Tenéis aquí las distintas links para poder acceder y el link a la plataforma Matchmaking de SIP. Bueno, yo creo que las líneas generales ya las he comentado. Si tenéis alguna duda, luego tenéis el contacto del proyecto. Podemos hablar en la parte de la mesa y podéis preguntarme lo que consideréis. Bueno, muchas gracias y espero haber dado unas líneas más generales del proyecto y lo que necesitéis, como digo, pues me lo podéis preguntar. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias, Delia. Pasamos ya, dejamos las preguntas si os parece. Como luego va a haber una mesa redonda, yo creo que va a ser el momento de lanzar todas las cuestiones que nos vayan surgiendo. Y pasamos ya a la tercera presentación que corre por parte de Jesús Rojo, de Madrid +D, el proyecto RIP Circular. Adelante, Jesús. Gracias, Cristina. Voy a compartir la presentación. Bueno, gracias por la invitación y bueno, pues voy a ver si se ve. Continuamos con otro proyecto y en este caso muy similar a ECIP, pero bueno, con sus características y espero que os sirva para tener una idea para vuestra próxima propuesta. Nosotros, como os comentaba, se trata de un valle de innovación en economía circular. Tiene peculiaridades que os voy a proporcionar y que os pueda servir para la configuración de vuestra futura propuesta. La coordinación parte desde la Comunidad de Madrid, es el trabajo de 3 consejerías y de Madrid +D como coordinación técnica o coordinación en la sombra. Veréis un poco el porqué esta configuración. Hay 3 consejerías involucradas en la preparación de la propuesta. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, específicamente la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, de la que nosotros como Madrid +D dependemos y somos parte de la estructura. Y luego otras 2 consejerías, la de Presidencia, a través de la Dirección de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, que es un poco quien lanzó desde el inicio, vía el PRI, el piloto del PRI, la idea de lanzar desde la Comunidad de Madrid una coordinación de un proyecto de esta envergadura y de estas características. Y luego, conjuntamente, la Consejería de Medio Ambiente dando la temática de economía circular, aunque es innovación más economía circular más digitalización. Bueno, para que veáis un poco cómo se cuadró este proyecto. El proyecto tiene un presupuesto total de 21 millones, de los cuales 14 millones aproximadamente van a la convocatoria del Cascade Funding del proyecto. El presupuesto para Madrid, en este caso, tenemos unos 5
5 millones y bueno, 60 meses de duración del proyecto. Comenzamos en octubre y bueno, pues estamos a más o menos a mitad de proyecto. Llevamos ya aproximadamente 8 meses de proyecto. Está centrado, a diferencia a lo mejor de CIP, está centrado en 5 prioridades de economía circular. Ya en la propuesta planteamos los topics y las temáticas que queríamos abordar en el Cascade Funding y en las actividades de la CSA, porque bueno, se planteó así, para que veáis que hay otra configuración posible de proyecto. Somos 7 países, 9 socios, 6 regiones. Es un poco más pequeño que el resto de los otros 2 proyectos que han presentado. España, Noruega, Francia, Eslovaquia, Ucrania y Alemania como socios de regiones, más Bélgica, donde está el EIT. Y ahí podéis ver el tipo de socios que tenemos. En Madrid, la Comunidad de Madrid y Madrid más D. En Noruega tenemos al concejo, al comune de Innlandet. Y también tenemos a Innovation Norway, que es la Agencia Nacional de Innovación, que es el CDTI en Noruega. Tenemos el gobierno de Hauts-de-France, tenemos un centro de innovación en Košice, en Eslovaquia. Tenemos a nuestras compañeras de Ucrania del Ministerio de Medio Ambiente y Economía. Tenemos en Alemania al Ministerio de Medio Ambiente, Economía y Circularidad del Land de Brandenburgo. Y luego tenemos otro socio que no es una región, pero que es el EIT Digital y que también participa. ¿Veis? Hay por una parte regiones que son los que van a aportar la financiación en cascada y el resto de socios que aportan el trabajo en los paquetes de trabajo horizontales y que cubren parte del proyecto. ¿Quiénes somos? Ahí os pongo el equipo para que nos localicéis y nos pongáis cara, y si tenéis alguna pregunta, bueno, a mí muchos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, tenemos a Juana, a Natalia, que es la parte técnica del proyecto, Isabel lleva todo el tema de comunicación y tenemos ahora otra persona en pendiente de contratación. Así que cualquier cosa podéis contar tanto como con Juana como Natalia la parte técnica del proyecto y con Isabel todo el tema de comunicación. El proyecto también tiene una relación importante que os puede dar ideas. Nosotros coordinamos la red Enterprise Europe Network en Madrid y también coordinamos el EDIH, el Digital Innovation Hub, que también están relacionados con el proyecto, con todo el tema relacionado con la internacionalización, la innovación y la digitalización. ¿Cómo va el proyecto? El proyecto tiene una parte de CSA, como comentaba Luis en la presentación de la nueva convocatoria. Nosotros tenemos unos paquetes de trabajo. En este caso, hay 2 paquetes de trabajo relacionados con las actividades horizontales. Y ahí podéis verlas. Asesoramiento a pymes en temas de economía circular, de búsqueda de financiación y búsqueda de inversión. Actividades de networking de todo tipo, que ahora os comentaré brevemente, pero bueno, ya Delia os ha presentado. Nosotros también tenemos una plataforma de matchmaking. Apoyo a las redes de innovación, a esta interrelación que nos ha abierto las puertas este proyecto. Por ejemplo, colaborar más con ERRI, seguir colaborando con todo el ecosistema de la red Enterprise Europe Network o de los EDIHs. Vamos a tener actividades de integración de la sociedad civil en esta temática. Tenemos tareas dentro de los paquetes de trabajo en todo el tema de capacitar en competencias y en habilidades a todas las personas relacionadas con la economía circular, no solamente con los topics, sino a nivel muy horizontal de economía circular. Tenemos una tarea también muy importante sobre el tema de la compra pública de innovación, innovadora, y también la compra verde. De hecho, se van a hacer diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a analizar cómo está la compra pública de innovación en todos los países involucrados y luego bajar al nivel de región y ver posibilidades de colaboración entre regiones en compra pública conjunta en
algunas temáticas. Esto sí que es un reto también, es una actividad bastante complicada, ya nos cuesta la compra pública de innovación a nivel regional solitario. Imaginaros cómo va a ser el poder plantear actividades con otras regiones de Unión Europea o incluso de fuera de la Unión Europea, como pueden ser países asociados como Ucrania o Noruega. También vamos a tener actividades relacionadas con la identificación de barreras al mercado y contamos dentro de cada una de estas actividades, de estos 2 paquetes de trabajo, contamos con un panel interregional de expertos que nos van a dar aporte, ideas y van a colaborar con todos nosotros. Le hemos lanzado 3 grupos de trabajo en compra pública de innovación y compra verde, en competencias y en habilidades y en barreras del mercado, que pueden salir de este panel interregional o directamente expertos que nos contactan. De hecho, tenemos un formulario en el que los expertos de cualquier parte del mundo, de hecho lo hemos abierto a todo el mundo, puedan registrarse y puedan decir cuál es su expertise y en qué quieren colaborar con nosotros. Y bueno, que sepáis que todas estas actividades están en 2 paquetes de trabajo y a nivel de propuestas solamente planteamos un primer año de trabajo. El programa de trabajo se va actualizando a lo largo de los años. No es necesario contar qué es lo que vas a hacer en los 5 años en este tema de actividades horizontales, porque quizás el año que viene de repente aparezca una novedad o alguna temática que no teníamos prevista y la podamos incluir. Eso a nosotros nos gusta el que tenga esta apertura el proyecto. Como os comentábamos, teníamos la plataforma de matchmaking. Tenemos bastante experiencia en utilizar estas herramientas vía la N, que es nuestro día a día. A día de hoy tenemos 111 personas, instituciones, entidades, empresas, clúster registradas, con un total de 91 ideas de proyecto. El objetivo de la plataforma, como en el CIP, es que la gente se conozca de las regiones e intenten preparar propuestas al Cascade Funding. Como nosotros ya teníamos los topics, pues ya hemos podido hacer campañas de awareness sobre que vamos a financiar, aunque no hemos podido lanzar la convocatoria por todos los temas que hemos comentado del tema de la cofinanciación, que se ha retrasado todo un poco, pero sirve para mover ya los ecosistemas regionales. No solamente se va a utilizar para el Cascade Funding, sino también lo vamos a utilizar para otras convocatorias de Europa Digital, de Horizonte Europa, de Interreg, Erasmus. Bueno, pues vamos a utilizar esta plataforma como un medio de crear comunidad entre los participantes de las regiones. Y luego también utilizamos la plataforma como servicio de helpdesk. Todos los socios estamos registrados e identificados como socios del Ring Circular y tenemos reuniones vía la plataforma con cualquiera que quiere presentar propuesta o tiene alguna duda o tiene alguna consulta en temática de economía circular. Si pasamos al Cascade Funding, el Cascade Funding está configurado en 5 paquetes de trabajo. Esto es la mejor manera que nos venía a nosotros por la configuración del proyecto. Vosotros podríais plantearlo con un solo paquete de trabajo. Bueno, ¿por qué hemos hecho 5 paquetes de trabajo? Porque hay diferentes regiones que estaban encargadas de algunos de los topics. ¿Cuáles son los 5 topics que vamos a financiar y que están relacionados con un paquete de trabajo cada uno de ellos? Residuos de la construcción y la demolición, circularidad en este tipo de residuos, recuperación de residuos y valorización energética, reciclaje y reutilización de baterías del vehículo eléctrico, circularidad en la industria textil y un 5º topic de soluciones digitales para la economía circular, muy horizontal y muy centrado en soluciones digitales. El topic 1 lo lideramos desde Madrid. El topic 2 se lidera desde Noruega, el 3 y el 4 se lidera desde Francia y el 5 se lidera desde LEIT Digital. Por eso que van en paquetes de trabajo diferentes. Tienen la misma estructura, preparación de la call, lanzamiento de la call, evaluación de la call, etcétera, etcétera. Todas las evaluaciones de los topics se centraliza desde Madrid+D. Nosotros tenemos bastante experiencia en gestionar evaluaciones de programas de investigación y de innovación. Desde aquí, de hecho, gestionamos la evaluación de muchos cofunds de Marie Curie como agencia externa. Y bueno, comentaros, son proyectos que vamos a financiar de TRL 68, son Innovation Action de Horizonte Europa, está alineado al 100%, era todo
está todo visto desde el punto de vista de evitar el problema de que no se pueda utilizar la cofinanciación, por ejemplo, de fondos FEDER, por no utilizar los criterios de elegibilidad que marca Horizonte Europa. 3 entidades de 3 regiones, abierto a cualquier entidad legal, 100% para el non-profit, academia principalmente, 70% para empresas. Luego tenemos, cada región tiene sus características. De hecho, en el Guide for Applicants tenemos una matriz en la que estamos ajustando ahora los porcentajes de financiación que tiene cada una de las regiones. Del tópico 1 al 4 tenemos una duración de proyectos entre 2 y 3 años. Lo óptimo serían 3 años, porque queremos proyectos que al finalizar tengan unas soluciones casi cercanas al mercado. El topic de digitalización son proyectos más pequeños, entre 1 y 2 años. Ahí veis un poco el presupuesto. Se esperan proyectos entre 1 y 2 millones y los topics de digitalización entre 250.000 y 400.000 euros. Son proyectos un poco más pequeños. Y bueno, luego haremos como en los partenariados de la Seranet, un encaje de los rankings, un proyecto por topic, 3 proyectos en digitalización, y si va quedando dinero vamos haciendo una optimización de los proyectos. También planteábamos incluso proyectos parcialmente financiados, aquellos que se quedan en el límite entre que una región no tiene suficiente financiación para cubrir su participación, y damos la opción de que haya proyectos parcialmente financiados. Nuestro modelo financiero es de costes reales. Sé que algunos proyectos de estos valles de innovación que tenemos ahora plantean o han planteado el LAMSAM. Nosotros considerábamos que costes reales era una experiencia que queríamos tener. Nosotros vamos a actuar como Project Officer o Project Advisor, como la ISMEA, la REA. Vamos a hacer el seguimiento de los proyectos. Cada región va a ser el Project Advisor de sus proyectos bajo sus topics. Y como Delia comentaba, nosotros no hemos aceptado regiones de fuera del consorcio. Considerábamos que iba a ser muy complicado. Iba a traer, ya los proyectos son complejos, meter una región, una empresa italiana sin saber si tiene la cofinanciación o puede, nos daba problemas. Y luego también el tema de la gestión de la propiedad intelectual. Ahí teníamos problemas y hemos optado por solamente elegibles entidades de las regiones. La planificación de la convocatoria, ahí la veis, teníamos previsto lanzar la convocatoria, de hecho la teníamos ya lista con la descripción de los topics for applicants, plantillas, etcétera, todo en abril. La hemos retrasado por toda esta situación de ver cómo metemos la cofinanciación de varios de los socios que tienen estas incertidumbres, que estamos ahora negociando, discutiendo con ISMEA y las diferentes DGs de la comisión. 3 meses para el diseño de la convocatoria, 3 meses para el lanzamiento, 2 meses para la evaluación y 2 meses para el ranking y la firma de los Sub-Grant Agreement con los beneficiarios. Luego, desde el diseño de la convocatoria a la evaluación, pues tener un call for expert abierto para recibir evaluadores. Nosotros tenemos la suerte de que ahora mismo tenemos una base de datos de unos 5.000 evaluadores internacionales, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar evaluadores muy específicos de la temática y, por supuesto, tienen que firmar carta de conflicto de interés, de no haber trabajado, no tener relación contractual, no tener vínculos personales con los proponentes. Es una documentación y una metodología que ya utilizamos aquí en el día a día. Nuestra perspectiva es una sola convocatoria y que los proyectos inicien en el primer trimestre de 2026. Teníamos previsto que se iniciaran en enero de 2026, pero hemos tenido este pequeño retraso y, bueno, pues como el proyecto dura 5 años, tenemos todavía margen para que inicien y funcionen perfectamente.
El tema de la cofinanciación, ¿cómo está? Pues está, bueno, pues ahí está en una situación que estamos, pues eso, negociando, discutiendo. Nosotros somos la agencia que vamos a financiar en Madrid, por eso nuestra participación en el proyecto. Tenemos financiación propia de nuestra consejería, no utilizamos fondos estructurales, no utilizamos fondo FEDER, y ahí veis Madrid, Inlandet, Kiev y Košice, tenemos financiación propia, y Eau de France y Brandenburgo van a utilizar fondos FEDER, que es ahora ahí lo que estamos haciendo, limando problemillas o más que problemas, dudas legales que tienen las autoridades de estas regiones. Como comentario, Brandenburgo puede ser que acepte solicitantes de Berlín. Sabéis, Brandenburgo es la región que engloba, que circunscribe Berlín, pero no está dentro Berlín. Pero puede ser que por un acuerdo permitan que participen empresas y entidades de Berlín en la convocatoria, que para nosotros la verdad que nos viene muy bien porque el ecosistema de Berlín también es muy potente en economía circular. Y hasta aquí. Luego, para el debate, os habíamos preparado recomendaciones para la propuesta, que bueno, tendréis la diapositiva y cualquier cosa nos decís. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. La verdad que ha sido muy interesante y entiendo que especialmente interesante para aquellos que estáis pensando en entrar en este tipo de programas. Si os parece, vamos a empezar esta mesa redonda. Nos hemos ido un poquito de tiempo, ¿vale? Son las 12:15 prácticamente y estaba previsto que empezase a -10, de manera que en vez de lanzaros a cada uno una pregunta y luego otra, casi que os voy a pedir que hagáis un planteamiento general de aquellos aspectos que son más positivos y aquellos que son o que puedan resultar más complicados, ¿no? Y dentro de este ámbito de lo positivo, mi pregunta sería, ¿qué valor añadido aporta participar en este tipo de programas y qué valor añadido aporta ser el coordinador de un programa de estos? Y quizá en la parte ya de dónde hemos encontrado esas dificultades, algunos ya os habéis hecho referencia a ellas, ¿no? María ha estado comentando el tema de los TRL 6 a 8, la dificultad que puede tener llegar hasta ahí. Delia comentaba también la dificultad que estáis teniendo, los problemas que estáis encontrando en la definición de las convocatorias de proyectos, ¿no? Que ya lo teníais. Yo creo que todos habéis hecho referencia a esto, ¿no? Ya teníais casi diseñadas esas convocatorias y de repente las habéis tenido que parar, ¿no? Porque estáis en alguna especie de negociación. Si podéis dar alguna explicación un poquito más de dónde están esas dificultades y por qué las estáis encontrando, de manera que estaríamos en lo positivo, ¿qué aporta esa participación? ¿Qué aporta ser coordinador? Más en lo negativo, ¿dónde estáis encontrando esos problemas? Y lo último, yo creo que Delia ya, por ejemplo, se ha referido a ello, ¿no? A un consejo. Ese consejo, por ejemplo, Delia decía, elegir un buen consorcio, ¿no? Entonces, venga, pues empezamos, pues si queréis empezamos por María, ¿no? En estos tres aspectos, lo positivo, lo más negativo, lo más complicado y ese último, un consejo. Luego ya todos los presentes van a tener vuestro contacto también. Entiendo que no tenéis ningún problema para que se pongan en contacto con vosotros para consultaros todas las cuestiones que se les vayan planteando en esa participación de estos programas. Así es que, María, a ver, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que obviamente ahora tenemos muchos desafíos con lo que es la definición de las convocatorias, ¿no? Y entonces creo que es fácil un poco encallarse en la parte no tan positiva, pero sí que es verdad que para nosotros, desde la perspectiva de la coordinación, está siendo un altavoz muy potente, ¿no? El proyecto. Nosotros como coordinadores yo creo que tenemos incluso un problema que nos hemos gastado ya el presupuesto que teníamos para viajar porque no nos paran de invitar a cosas, a presentar el proyecto. Entonces, como coordinadores, desde luego, nos está dando muchísima visibilidad. A Biocat, como tal, nos está dando muchísima visibilidad y, de hecho, hemos como constituido un poco un nodo desde Cataluña para dar visibilidad a nuestra región. Y sí que es verdad que en ese sentido yo creo que es un
ahora mismo somos un poco los conejillos de India, pero también al mismo tiempo un poco los niños mimados de la comisión. Yo creo que aunque en el tema de financiación no nos están haciendo el caso o no nos están dando las respuestas que esperábamos, sí que es verdad que nos están dando mucho soporte y ha habido mucho interés por parte de la comisión en participar en eventos con nosotros, en invitarnos a discusiones, y en ese sentido yo creo que es muy positivo. Entonces yo creo que es un altavoz que desde luego a quienes estéis pensando en coordinar, como dice Delia, la coordinación es un desafío porque son muchos partners y muchas maneras de trabajar, pero sí que es verdad que os da muchísima visibilidad. Y luego yo creo que la colaboración interregional está siendo un aprendizaje, ¿no? Nosotros con muchas de las regiones del proyecto ya habíamos colaborado antes, con otras muchas no. La verdad que, por ejemplo, tenemos partners de Suecia o de Alemania con los que la verdad que trabajan muy bien y de los que estamos aprendiendo mucho, y está siendo un intercambio muy enriquecedor, sobre todo en la parte del CSA. Y bueno, otros partners de los que estamos aprendiendo también otras perspectivas de trabajo. Pero bueno, yo creo que en general sí que es una buena oportunidad para colaborar, aunque como dice Delia también, no es lo mismo este proyecto que otro tipo de proyectos a los que muchas autoridades regionales estaban acostumbradas a participar. Entonces, sí que yo creo que es muy importante aseguraros de que las regiones que se comprometen tienen claro cómo van a poner esa parte de la financiación, ¿no? Porque es lo que nos está retrasando a nosotros, pero bueno, yo creo que en general la valoración es positiva en el marco de la colaboración. Y sí que es verdad que la parte de las convocatorias yo creo que hasta ahora está siendo el aspecto más negativo, ¿no? Y un poco creo que todos estamos encallados un poco en los mismos problemas. Nosotros hemos decidido tirar adelante un poco con el calendario que teníamos, porque no podemos esperar a que la comisión y las autoridades regionales se acaben de aclarar. Nosotros de momento estamos haciendo el trabajo que sí depende de nosotros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues el viernes pasado tuvimos una reunión para el tema de la financiación y no está tan claro que el 25C del GIBER para las ayudas de Estado sea el que aplique, ¿no? Entonces nos sorprendió un poco porque ya teníamos, no todas las regiones tienen claro cómo van a poner el dinero, pero sí que más o menos creo que teníamos bastante trabajo avanzado. Entonces, bueno, el tema de las convocatorias, yo creo que es importante contar con gente que sepa bien, que es difícil, pero que estén involucrados, y que sobre todo la gente que tiene que tomar las decisiones en cuanto a financiación en las autoridades regionales esté involucrada en los proyectos. Y yo creo que es el consejo que yo creo que Delia en esto también está de acuerdo, pero porque lo hemos hablado un par de veces, pero creo que es el consejo más importante que os podríamos dar, ¿no? Que las autoridades que tienen que tomar las decisiones de cómo poner el dinero participen en el proyecto. No hace falta que estén implicados en el día a día, pero desde luego que cuando se tenga que decidir cómo se pone este 50%, estén las personas implicadas, porque nosotros hemos tenido muchas reuniones donde te quedabas encallado porque al final quien tiene que tomar la decisión no está ahí. Así que bueno, yo creo que es eso, un consorcio donde tengáis cierta confianza y donde esté asegurado el 50% del funding y bueno, sobre todo ganas de coordinar, porque nosotros somos un equipo pequeño en la coordinación y al final llevábamos más proyectos dentro de nuestra entidad, y es verdad que coordinar consume mucho tiempo, así que si os decidís a coordinar también, pues bueno, aprovechar el altavoz, pero al mismo tiempo ser conscientes de que le vais a tener que dedicar mucho personal y mucho tiempo. Entonces, bueno, esos son un poco mis tips. Muy bien, pues muchas gracias, María. La verdad que está siendo muy interesante la sesión, en general. Si te parece, Delia, seguimos contigo. Eso más positivo, eso más negativo y ese último consejo. Muy bien. Bueno, yo creo que gran parte de lo positivo que ha comentado María, yo tengo la misma opinión. El estar en un proyecto de estos como coordinador te da una visibilidad, te abre otras oportunidades porque se te da a conocer a nivel europeo, y nosotros estamos teniendo una actividad frenética de comunicación y de eventos con la comisión. La comisión quiere que se vea a los RIP, que se vea qué se está haciendo, y yo creo que en este sentido yo no he conocido otro proyecto y otra convocatoria que te dé tantísima visibilidad. Nosotros ya tenemos también bastante avanzado el gasto en
en viajes, o sea que ampliar, si vais a preparar alguna propuesta, ampliar el presupuesto porque es muy alto, es tremendo. Y, y también tener en cuenta que hay que llevar a agentes de una región a otra para que se conozcan, o sea que este presupuesto hay que incluirlo en el proyecto sin duda. No es como otras convocatorias. Como coordinador, claro. Como coordinador, por un lado, te da muchísimo trabajo porque estamos casi a full time. Estamos 6 personas y 3 contratadas específicamente para el proyecto entre Sodena y Gobierno Navarra, porque estamos trabajando por un lado, en la coordinación del proyecto, en cómo identificar las misiones y las omisiones en economía circular, las necesidades de las empresas, trabajando a nivel regional, qué es necesario para la transición en la economía circular, cómo vamos a colaborar con el resto de las regiones, las convocatorias, o sea que ya de inicio el poner en marcha todos los paquetes de trabajo da mucho trabajo. Luego yo espero bueno, que lleguemos a tener una velocidad de crucero y no sea tan alta la presión. Hay que tener en cuenta que nosotros, el consorcio que montamos, no nos conocíamos. No nos conocíamos, porque intentamos buscar distintos socios, pero claro, al necesitar regiones, pues no teníamos contacto con regiones que pudieran eh, poner presupuesto. Lo que sí buscamos son regiones que fueran punteras en economía circular. Y esto nos ha dado la posibilidad de colaborar con regiones que tienen muchísimo conocimiento y que tienen estrategias y estamos aprendiendo mucho de ellas y mucho que esperamos aprender en el futuro. O sea que esto como coordinadores también te permite definir, ¿no?, qué quieres en el proyecto y qué vas a desarrollar. Esto es lo que te da ser coordinador y marcar la pauta, aunque eres uno más del consorcio, pero yo creo que ahora, como dice María, estamos viendo lo negativo más que lo positivo, pero yo destacaría lo positivo. Lo positivo es la visibilidad, la oportunidad de colaborar y la oportunidad de ver qué se hace en otras regiones para avanzar en la economía circular, que es un tema que los tenemos un poco pues, con muchas dificultades y con muchas barreras a nivel de normativa. Em, ¿Qué destaco yo de negativo? Pues que al ser la primera convocatoria estamos siendo como los conejillos de Indias y estamos abriendo el hielo y rompiendo ese hielo para las futuras convocatorias. Y esto es así, está clarísimo. La, la comisión que está financiando estas convocatorias, que es la RTD, pues no sabe de las ayudas de Estado, no sabe de las cofinanciación de FEDER y se ha aventurado a poner que se puede hacer, pero la realidad es que estamos, las regiones y los proyectos que estamos en esta primera convocatoria, estamos marcando pautas y eso es así. Entonces, claro, nos va a costar sudores, pero lo conseguiremos porque, bueno, si es posible y si no es posible... Nosotros, por ejemplo, tenemos uno de los socios que se va a utilizar fondos FEDER y es Autoridad de Gestión. Entonces ya él lo había incluido en su programa operativo. Yo creo que es el ejemplo más adelantado que tenemos en la cofinanciación de fondos FEDER. Es decir, que esto es lo que necesitamos, ¿no?, para poder aprender al resto. Pero está siendo duro, está siendo duro. Esperemos que dentro de 1 o 2 años lo veamos con otra sensación y con más aspecto positivo que negativo. Consejos, pues yo creo que ya los he dado. Mirar muy bien con quién estáis y quién lidera, porque la toma de decisiones está siendo muy complicada. No hay realmente quien decida. No hay quien decida. Lo están dejando todo al coordinador y hay que tener regiones líderes que tengan el liderazgo real en la gobernanza del proyecto. Y esto también hay que pensarlo bien y ver quién está, conocer y definirlo para que pueda tener opciones. Nosotros
tuvimos que repartir un poco el liderazgo de los paquetes de trabajo, porque en ese momento, como he comentado antes, no estaba claro qué regiones podían participar y cómo, pero si ahora una región lo tiene claro y veis que puede ser un buen líder de las CSAs o de las Open Call, adelante con él y que tenga en esa gobernanza que tenga bien claro su papel y dejarlo desde el principio claro, porque cuesta mucho conocerse. Y ¿qué ocurre también? Que nos está ocurriendo, y ya como consejo, que las regiones están contratando project manager, pero los project managers saben de proyectos, no saben ni de economía circular, ni de ayudas de Estado, ni de Open Call. Entonces hay que involucrar a estos expertos regionales y hay que involucrarlos desde el principio. Bueno, yo creo que así en conjunto ya he dicho todo lo que me parecía más relevante. Estás muteada, Cristina. Estás muteada. No, decía que muy bien, que muchas gracias, Delia, que nos queda ya la visión de Jesús, ¿no? A ver qué nos aporta, a ver qué cosas nos cuentas. Vale, yo voy a intentar no repetir. A ver, cofinanciación. A ver, a nosotros el proyecto nos encaja por la naturaleza de la fundación y la consejería. Creo que es, como valor añadido, es un proyecto o es una convocatoria muy estructurante para tu ecosistema. Tú vas a lanzar un cascade funding con las temáticas que te interesan, vas a ayudar a tu ecosistema a participar en proyectos europeos que quizás con otro tipo de convocatorias no pudieran. El cascade funding parece como la hermana pequeña de Horizonte Europa, porque tiene un ratio de éxito mucho más alto, los proyectos son más pequeños, pero yo creo que está muy bien para que tus empresas y tu ecosistema entre en el mundo de los proyectos europeos. Ir a un clúster, ir a un proyecto de clúster es complicado, pero creo que el Pilar 3, el EIE y en este caso los cascade funding que hay, te dan, pues eso, nosotros no sabemos ahora mismo cuánto van a llegar, pero a lo mejor el ratio de éxito a lo mejor es el 50% y es muy atractivo. Y creo que esto sí que es un valor añadido, el que tu política regional de I+D, en este caso más de innovación, por el TRL 6.8, pues te ayuda a ayudar a tu ecosistema a tener estos proyectos de innovación y encima con carácter internacional. Nosotros no conocíamos a nadie de estas regiones, pero no lo hicimos más porque nos conozcan fuera, porque ya con el EDH, con la N, con todos los proyectos en los que estamos, pues, pero sí que creíamos que tenía este impacto a nivel de consejería, en este caso de la nuestra y de la de economía circular, etcétera. Valor añadido, también nos ha abierto un poco las puertas, aunque con la ISMEA trabajamos muchísimo, pues bueno, somos conejillos de Indias y nos están tratando un poco bien. Yo creo que nos tienen entre algodones porque saben que estos proyectos tienen que seguir adelante y creo que es bueno. Nosotros tenemos socios peculiares. Sé que Preciseu tiene Ucrania, nosotros también. Contaros, las reuniones con nuestras compañeras de Ucrania pues serán bombardeo tras bombardeo. Ha sido muy duro preparar la propuesta y bueno, el kick-off meeting. Pero por otra parte, el topic que llevamos desde Madrid de construcción y demolición, pues vemos que los proyectos que financiemos en este topic van a servir para la reconstrucción de un país. ¿Sabes? Son TRL 6.8 muy cercanos al mercado y con impacto. Creo que es interesante este tipo de proyectos. Dificultades no voy a contar, eso para nosotros solamente es el tema de la cofinanciación, pero mira, el día 15 de junio publicaron la guía de buenas prácticas del FSTP, que ya lo podríamos haber tenido nosotros cuando empezamos los proyectos. Yo os voy a pasar unas diapositivas con ideas, pero es importante que tengáis claro con quién vais. Que encaja en vuestro día a día como agencias. Si incluís entidades como, por ejemplo, nosotros que dependemos de una consejería, explicarlo bien en el proyecto a nosotros, los expertos,
no supieron entender por qué Madrid +D tenía 5 millones de presupuesto, aunque lo explicamos, pero no lo entendieron, porque a veces vienen con el sesgo de solamente un gobierno regional. Hay entidades que dependemos de gobiernos regionales, que tenemos la financiación del gobierno regional para hacer el cascade funding. Creo que es importante. ¿Qué otras cosas os podría poner de ejemplo? Es importante explicar bien el cascade funding, cómo vais a evaluar todos los procesos. Bueno, es un programa de co-funding, hay que explicar la parte de cascade funding muy potente. Aparte, te piden el 50%, el nuestro casi es un 75% de cascade funding. Es una parte muy importante del proyecto y hay que estar bien explicada. El tema del impacto y de la cooperación a largo plazo. Ahí es donde los evaluadores son más puñeteros. Te van a evaluar el corto y el medio plazo, es claro, porque este proyecto dura 5 años y aquí hay mucha colaboración, pero te piden también a largo plazo. ¿Qué pasa después del proyecto? O sea, tiene que ser algo que a las regiones os interesen continuar. ¿Queréis seguir con economía circular, presentar proyectos? Como decía Luis, a lo mejor no quieren financiar más, pero bueno, o de los otros topics, pero tenéis que tener claro cuáles son las medidas a futuro. También el tema de los riesgos administrativos, riesgos técnicos, explicar cómo vais a hacer de Project Officer, cómo vais a continuar los proyectos. Bueno, nosotros os hemos puesto ahí un montón de comentarios sobre metodologías, las regiones, los paneles, los grupos de trabajo en las partes de CSA. Bueno, cualquier cosa que tengáis, yo ya me he reunido con alguna región, he visto que por ahí de Cantabria también han preguntado, yo soy de Cantabria, así que aunque soy de Madrid, también tiro para la tierra. Cualquier cosa que necesitéis, podemos tener reuniones. Y último consejo, coordinación. Sí, nosotros aquí hemos coordinado muchos proyectos y a mí a veces me llaman muy dictador. Ahora tenéis a Juana, que también es muy dictadora y muy mandona. Creo que es importante tener liderazgo, porque tenemos regiones que no han participado nunca o que han ido a un Interreg. Esto no es un Interreg. Nosotros tenemos los noruegos, que aunque tienen a Innovation Norway, es un Inlandet, es un Landet que no ha participado y que tiene muchas dudas y necesitan sentirse apoyados. El trabajo del día a día, con cariño. Nosotros tenemos doble coordinación. La coordinación es Juanma, que está en la Comunidad de Madrid, y luego nosotros la parte técnica y también la parte de psicólogo con los socios, porque tenemos regiones buenas, por ejemplo, Eau de France tiene mucha experiencia, pero bueno, tenéis que tener mucha dedicación. Veis que nosotros somos 3 personas a tiempo completo en la parte técnica. O sea, como decía Delia, requiere esfuerzo y compromiso. Muy bien, pues la verdad que muchas gracias por poner encima de la mesa vuestra valoración, vuestra experiencia, vuestro conocimiento. Entiendo que estáis a disposición para todas aquellas otras regiones que estén pensando en participar, en entrar en este tipo de programas. Vuestra experiencia es muy valiosa. Seguro que dentro de poco volvemos a tener otra jornada en la que vosotros ya habréis avanzado y habréis superado esas limitaciones que estáis encontrando ahora mismo y tendremos todos la capacidad de aprender, ¿no?, de cómo habéis podido superar todo esto. Yo creo que ya damos fin a esta sesión. No sé si hay alguna duda, sí, Paloma. Cristina, hay una pregunta en el chat para Luis, a ver si nos puede responder. Luis, la pregunta dice, Sí. desde Cantabria, ¿podemos incorporarnos a algún consorcio ya existente? Estamos identificando los temas y sabemos que tanto el mapa interactivo de los valles regionales como las redes en las que participamos, como región Vanguard, por ejemplo, puede ser un buen punto de partida para encontrar a los socios adecuados. En Cantabria sería la Sociedad de Desarrollo Regional quien se implicaría junto con el propio gobierno y los clústeres pertinentes. Por lo tanto, podéis contestarme a esta pregunta simple. ¿Podemos asociarnos a algún consorcio ya existente? Entiendo que cuando dices consorcio existente no te estás refiriendo a proyecto en marcha, ¿vale? O sea, el proyecto en marcha, que son los 5 que están activos, o sea, no hay como tal una convocatoria para asociarse a ellos.
Consorcios en marcha, entiendo que estás pensando en proyectos que se estén preparando para la futura convocatoria. Entiendo que ahí hay diferentes plataformas donde se está moviendo. Ha habido un evento en Bruselas en junio, están esas dos plataformas donde se pueden encontrar socios. Hay 2 o 3 proyectos que se presentan en la primera convocatoria que no superaron umbrales, con lo cual entendemos que es probable que también se vuelvan a presentar. Es decir, ahí ya es decir, no hay que yo conste, los proyectos que están preparándose, pues estarán buscando socios y estarán haciendo un cribado más o menos profundo o un poco siguiendo las pautas que están diciendo aquí tanto Jesús como Delia como María. Es decir, a ver, te conozco, no te conozco, has trabajado antes, no has trabajado antes, con lo cual ahí ya no sabría decirte, pero si esas son las vías para contactar esos consorcios que se estén montando, son las que comentas. Los proyectos que están cerrados, o sea, los proyectos que están en marcha, no hay una convocatoria hop-on como podría pasar en otras áreas donde se vehicule esa asociación directa. Vale, muchas Muy gracias, bien. Luis. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión. Si no las hay, vamos a cerrar aquí la sesión. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Anselmo, María, Delia, Jesús. Muchas gracias por todo. Y seguro que pronto, dentro de unos meses, volvemos otra vez a reunirnos para preguntaros qué tal, cómo vais y cómo va vuestra experiencia. ¿Vale? Así es que muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias y ánimo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias.